Mi nombre es María Carolina Portela Fernández, yo soy residente del programa de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a discutir un poco sobre lesiones del seno cavernoso enfocados al manejo quirúrgico, específicamente a los abordajes al seno. Muy bien, entonces vamos a empezar con un caso clínico, cortesía de la doctora Claudia Gómez, la asesora para esta charla. Es una paciente, mujer de 75 años de edad, tiene un antecedente relevante, un meningioma del seno cavernoso que recibió resección en dos ocasiones, en 2002 y en el 2004. En el posoperatorio de la primera intervención tuvo un infarto frontal izquierdo, el tumor es izquierdo, disculpen que no puse esa información escrita, y a raíz de dicho infarto frontal requirió craniectomía. Como secuelas tiene un compromiso oculomotor y tosis izquierda, además de una hemiparesia, pero la paciente logró rehabilitarse hasta ser independiente para su autocuidado. Consultó por un cuadro de varios meses de evolución en el cual ella refería nuevamente una progresión en sus dificultades motrices asociadas a alteraciones del equilibrio. Al examen físico le encontraron alerta, sin afasia, con una hemiparesia y una dismetría izquierdas, oftalmoplegia completa con midriasis izquierda que ya era conocida previamente, pero adicionalmente le encontraron con paresia facial y anestesia hemifacial izquierdas como nuevos síntomas. Esta es la resonancia que se le tomó a la paciente en febrero de este año. Vemos pues del área de encefalomalacia secuela del infarto que previamente tuvo y vemos que tiene una lesión que es hiperintensa en el T2 con algo de heterogeneidad en su interior. Disculpen, yo adelanto un poquito aquí. Este T1 simple vemos que la lesión también es heterogénea en el T1. En el FLAIR, que es la que estamos viendo en este momento, la lesión tiende a ser hiperintensa, aunque también se ve algo de heterogeneidad eh, respecto con las otras lesiones. Con la difusión, que ya la vamos a empezar a ver, vamos a ver que la lesión tiene una restricción a la difusión. Esta restricción a la difusión es heterogénea, al igual pues que las alteraciones en la intensidad de señal en las otras secuencias. Las estructuras vasculares las desplazan, más no las obliteran ni las estrechan. Eso es algo importante en el diferencial de las imágenes. Y vemos aquí un coronal. Trayendo como algunos cortes significativos de la imagen, entonces tenemos en este primer ítem, el T1 simple, listo, nuevamente lo que les estaba mencionando, es una lesión que es hiperintensa en el T1 porque tiene heterogeneidad importante de la señal, al igual que en el FLAIR, y vemos que tiene un importante componente de restricción a la difusión. Adicionalmente, la lesión se desplaza hacia la fosa posterior, hacia el ángulo pontocerebeloso ipsilateral, a través de la cava de Meckel. Bueno. Vamos a empezar a hablar un poco de algunas lesiones, algo del diagnóstico diferencial y después hablamos de la resolución del caso. Entonces, a modo de introducción, el seno cavernoso lo han descrito como una tierra de nadie porque es difícil el abordaje a estas lesiones. Algunos otros lo han descrito como un joyero anatómico por la complejidad de las estructuras que alberga esa estructura. En cuanto a las lesiones, pueden recibir múltiples técnicas de tratamiento. Las más utilizadas hoy en día son la radiocirugía y la radioterapia. En el caso pues, de las lesiones, digamos, neoplásicas, la terapia endovascular en el caso de las lesiones vasculares y la cirugía se deja para cuando estas dos opciones menos invasivas quizás no se prevé que rindan buenos resultados para el paciente. Los abordajes quirúrgicos al seno cavernoso se desarrollaron a la par con la técnica microquirúrgica. Apenas en el 65 Parkinson empezó a describir los primeros abordajes a esta región. Sin embargo, fue hacia la década de los 80 que Dolenc y otros autores empezaron a desarrollar técnicas adicionales como el abordaje epidural y subdural combinado, que hoy en día es la técnica que más se utiliza cuando se ha de acceder a esta zona en forma abierta. En la última década,
en los últimos 15 años más o menos, hemos tenido un aumento en la cantidad de abordajes endoscópicos a la fosa, a la base del cráneo, perdón. El seno cavernoso no es una excepción a esta regla y se han utilizado tanto como alternativa, así como complemento a los abordajes abiertos. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en un repaso de los abordajes abiertos clásicos, digamos. En cuanto a la anatomía, traigo algunos datos puntuales, si no la charla sería demasiado pesada. Recordemos que el seno cavernoso es un lago venoso que está en un compartimento celar lateral, es de localización extradural, se continúa con el espacio epidural espinal y con la órbita. Está delimitado en su cara lateral por la silla turca y el seno esfenoidal, en su cara medial por los lóbulos temporales, en su cara anterior por la fosa orbitaria superior y a nivel posterior por el ápex petroso y el dorso celar. Tenemos aquí un esquema pues que muestra algunas de las venas que van y salen del seno cavernoso. Es importante recordar que existen comunicaciones intercavernosas que permiten que en algunos casos las patologías de un lado puedan repercutir en el otro lado también. En cuanto a las paredes, la pared medial va a tener una única capa de dura madre que se va a continuar con el diafragma celar y esto explica, esta es la única pared pues, que tiene una única capa de dura madre y esto explica por qué las lesiones de la región celar pueden invadir con relativa facilidad el seno cavernoso. Las demás paredes, como venía mencionando, tienen una doble capa. Esto permite que uno pueda acceder a los nervios sin acceder al compartimento venoso con estos abordajes, que es el objetivo pues, de estas técnicas. Y adicionalmente, pues a nivel, en el momento en el que hay una confluencia de las paredes medial y lateral, estas van a confluir en el margen superior de la rama maxilar del trigémino. Tenemos aquí un nuevo esquema, listo, lo que les estaba mencionando. Recordemos que el tercer, el cuarto, el oftálmico y el maxilar van a estar localizados en la pared lateral, en la pared como lateral como tal van a estar los tres primeros y el maxilar va a estar, digamos, como en este ángulo en el cual ya hubo la confluencia entre la pared lateral y la pared medial del seno. En cambio, el sexto par, el abducens, va a estar en el interior del compartimento venoso junto con la arteria carótida interna y esto va a explicar algunas diferencias en la presentación de las lesiones de una u otra estructura. En cuanto al segmento cavernoso de la carótida, se le han descrito unos segmentos adicionales a este pedazo de la arteria, digamos. Eh, un primer un primer segmento va a ser el segmento vertical posterior, justo después del ligamento petrolingual. A continuación vamos a tener un primer giro o una primera rodilla, que va a ser la rodilla posterior. En este nivel vamos a tener el tronco meningohipoficiario, que es una de las dos ramas que da la carótida dentro del seno cavernoso. A continuación hay un segmento horizontal, del cual va a salir el tronco inferolateral, la otra rama grande que es esta arteria en este segmento, para continuarse con una segunda rodilla, el genu o la rodilla anterior, y posteriormente un segundo segmento vertical que va a ser anterior. A partir de este punto vamos a tener los anillos durales proximal y distal que van a determinar la salida de la carótida del seno cavernoso al espacio supraclinoideo y posteriormente ya su ingreso al compartimento dural. Aquí vemos la rama oftálmica pues saliendo ya como primera rama intracraneana, intradural, digamos, de la carótida interna. Bueno, estos segmentos van a delimitar algunos compartimentos. El medial va a estar en relación con la pared medial del seno cavernoso y la arteria carótida. El anterior inferior va a estar en relación con el genu posterior. El posterior superior va a estar en relación con el techo del seno cavernoso y un segmento lateral que va a estar en relación con la rama oftálmica del trigémino, que va a estar, como vimos ahorita, en la cara lateral, en la pared lateral del seno. Bueno, en cuanto a las patologías del seno cavernoso, vamos a ver que hay muchas enfermedades que pueden afectar esta región. Esto pues en virtud de las numerosas estructuras que lo conforman. Quizás las más variadas van a ser las causas neoplásicas. Esas neoplasias pueden originarse dentro del seno cavernoso. De estas, además, comunes van a ser los meningiomas, los schwannomas. Sin embargo, podemos tener otro tipo de lesiones como melanomas, hemangiomas, hemangiopericitomas originados en el seno cavernoso.
También tenemos lesiones que se originan en estructuras adyacentes, pero que por contigüidad invaden el seno cavernoso, como el caso de los adenomas pituitarios. Recordemos que esto es un factor pronóstico importante en el manejo de estas lesiones, la invasión o no del seno cavernoso, así como los condrosarcomas, los nasoangiofibromas juveniles, carcinomas nasofaríngeos, entre otras lesiones tumorales de cabeza y cuello. Las neoplasias sistémicas, tanto hematológicas como no hematológicas, pueden comprometer también el seno cavernoso, siendo pues enfermedad metastásica o ya como parte, digamos, del compromiso, eh, digamos, multiorgánico de la enfermedad como tal, como puede suceder en los linfomas o en los mielomas múltiples. En cuanto a las lesiones de origen vascular, vamos a tener tres a grandes rasgos: los aneurismas de la carótida interna en su segmento cavernoso, las fístulas carotidio-cavernosas y las trombosis de senos cavernosos. Estas últimas se van a ver relacionadas especialmente con procesos infecciosos de senos paranasales y del tercio superior de la cara. En cuanto a las patologías inflamatorias, vamos a tener patologías infecciosas o no infecciosas. De las infecciosas, las más dramáticas quizás sean las sinusitis fúngicas. Sin embargo, también podemos encontrar tuberculosis en esta región. Y en cuanto a las causas inflamatorias no infecciosas, podemos tener sarcoidosis, enfermedad por IgG4, granulomatosis u otros síndromes inflamatorios, pues, digamos, de una evolución larvada. Adicionalmente tenemos el síndrome de Tolosa-Hunt, oftalmoplegia dolorosa, que esto es un diagnóstico pues de exclusión tras haber descartado todas las otras causas de compromiso. Y hay algunas entidades misceláneas o algunos le dicen congénitas, que incluyen los quistes aracnoideos, que son supremamente raros en esta ubicación, pero pueden encontrarse, los quistes epidermoides y los dermoides, y también las lesiones, digamos las pseudolesiones, variantes anatómicas o unas diferencias en cuanto a las imágenes que podrían aparentar ser lesión, pero no lo son. Entonces, en cuanto a los meningiomas son quizás la entidad más frecuente que se encuentra en el seno cavernoso. Hay series de casos que reportan hasta el 40% de las lesiones siendo meningiomas. Estas pueden ser meningiomas que se originan de la dura por fuera del seno cavernoso y lo comprimen, o también se puede ver un compromiso al interior del seno o entre las dos hojas de las paredes laterales del seno. Como una pista en la imagen para uno pensar en un meningioma, además de las características clásicas de imagen de los meningiomas, es que suelen estrechar la luz arterial de la carótida. Entonces, cuando tengo este tipo de lesiones que se pueden parecer, por ejemplo, a un schwannoma, especialmente cuando el schwannoma no tiene degeneración quística, algo que me permite diferenciarlo o sospechar más en el meningioma es la estenosis de la carótida. Los schwannomas, como estaba mencionando, pues son tumores que en esta localización generalmente son del trigémino. El segundo, digamos, en frecuencia sería el oculomotor. Son lesiones que tienden a tener más degeneración quística que los meningiomas y no producen obliteración de la luz arterial a modo diferencial, y cuando tienen compromiso hacia la fosa posterior presentan una forma en mancuerna o en pesa, característica pues como de la migración de la lesión a través del poro trigeminal. Eh, Podemos tener neurofibromas plexiformes en los pacientes con neurofibromatosis, e inclusive podemos llegar a ver, aunque es mucho más raro, tumores malignos de la vaina nerviosa, en los cuales pues vamos a ver que el carácter destructivo de la lesión hacia la base del cráneo y la estrechez que causan de la carótida en realidad hacen sospechar, pues, con su localización en la topografía de un nervio, que se trata más de una lesión maligna que, por ejemplo, un neurofibroma. Los hemangiomas cavernosos, si bien su presentación más habitual es la intraaxial, también se pueden presentar de forma extraaxial en esta región. Eh, Importante tener en cuenta que el realce con el medio de contraste va a ser lento, es decir, va a ser un llenado progresivo, más lento que el de otras estructuras que captan el contraste en esta región, y como diferencial importante, las escintigrafías con tecnesio 99 permiten diferenciar el hemangioma cavernoso de otras lesiones que se le puedan parecer en la imagen, puesto que es fundamental uno tener claro este diagnóstico antes de entrar a cirugía por el riesgo de sangrado masivo que existe. Los melanomas, si bien son lesiones raras, se pueden presentar en el seno cavernoso al igual que en otros compartimentos meningios. En las tomografías tienden a ser hiperdensas
y vemos en la resonancia que esta característica se mantiene en el T1, y dependiendo pues pueden ser unos melanomas primarios o secundarios de algún otro sitio del origen. En cuanto a los adenomas pituitarios, las características de imagen son las mismas de los adenomas que tienen únicamente extensión intracelular. Importante tener en cuenta la clasificación de NOS para predecir la invasión al seno cavernoso, especialmente si hay un compromiso de más de 2/3 partes de la circunferencia de la carótida. En cuanto a los nasoangiofibromas juveniles, si bien estos son tumores histológicamente no malignos, son muy agresivos localmente y pueden presentar extensión hacia el seno cavernoso a través de los forámenes de la base del cráneo, comprometiéndolo de forma, digamos, extrínseca. Estas lesiones son muy vasculares, tienden a tener un sangrado profuso intraoperatorio y es importante tener en cuenta la embolización prequirúrgica para su manejo. En cuanto a los condrosarcomas y los cordomas, van a ser lesiones de base de cráneo. El cordoma va a ser más de línea media, el condrosarcoma más, digamos, lateral. Ambos van a tener un compromiso lítico de la base del cráneo, siendo quizás más lítico el compromiso del cordoma y con características en la resonancia muy similares. En el T2 van a ser hiperintensas y en el T1 hipointensas. El grado de realce pues con el contraste es variable y estas lesiones, si bien generalmente se originan en el clivus en el caso del cordoma, o de el peñasco en el caso del condrosarcoma, suelen invadir hacia el seno cavernoso y provocar un compromiso secundario de este. En cuanto a los carcinomas nasofaringeos, pues en términos generales todos los carcinomas de cabeza y cuello pueden presentar extensión por contigüidad hacia el seno cavernoso. De estos quizás el más frecuente sea el nasofaringeo y también los carcinomas del seno esfenoidal. Los craniofaringiomas, si bien clásicamente se han descrito como lesiones de la región celular, pueden tener invasión al seno cavernoso también, lo cual es importante tener en cuenta a la hora de planear su recepción y su manejo. Podemos tener compromiso hematógeno por otras neoplasias primarias. Este es un ejemplo de un CA de mama que se presentó pues, con una metástasis dural que se presume fue por diseminación hematógena. Y tenemos también los casos de diseminación perineural, especialmente en algunas neoplasias de cabeza y cuello, sobre todo los carcinomas adenoideos quísticos y también los tumores de vaina nerviosa pueden presentar diseminación perineural. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se delimita el compromiso en las ramas del trigémino hasta llegar al seno cavernoso. Los aneurismas de la carótida cavernosa es importante tener en cuenta que pueden tener heterogeneidad de señal en su interior en la resonancia. Esto es porque pueden tener grados variables de trombosis intralesional y por ende es importante caracterizarlos también con otras imágenes vasculares como la arteriografía para tener una imagen clara de cómo es el aneurisma y frente a qué se va a encontrar en la cirugía en caso tal que se decida intervenir, ¿cierto? En cuanto a las fístulas carotidocavernosas, hablamos un poco de esto en la reunión de vascular, pero recordemos que son comunicaciones entre el seno cavernoso o el sistema venoso y el sistema arterial, específicamente la carótida. De estas vamos a tener fístulas directas e indirectas. Las directas son las que tienen síntomas más pronunciados con un síndrome de seno cavernoso de instauración rápida en el curso de días a semanas y pueden ser primarias o traumáticas. El antecedente de trauma es relativamente frecuente. Es importante notar, y esto aplica para todas las lesiones que causan hipertensión venosa en el seno cavernoso, así como extracción de la grasa periorbitaria, esto siendo signos pues, de aumento del volumen a nivel orbital. Listo. Adicionalmente, pues a estos signos de hipertensión se pueden encontrar también ingurgitaciones importantes de las venas orbitarias que también permiten sospechar el diagnóstico. Esto inclusive puede llegar a ser evidente en tomografías simples de cráneo. El manejo generalmente va a ser por terapia endovascular. Y en cuanto a las trombosis del seno cavernoso, como mencionaba ahorita, la causa más frecuente es infecciosa. Y a la hora de hacer el diagnóstico es muy importante, sobre todo cuando se va a hacer imagen vascular por tomografía,
que la obtención de las secuencias debe ser tardía, más de 45 segundos después de la inyección del contraste, para yo estar seguro que realmente hay un defecto de llenado del seno cavernoso y no simplemente un llenado lento que pudiera no tener ninguna connotación patológica en esta estructura. La intensidad de señal al interior de la lesión es variable dependiendo del estado pues, del trombo, entonces realmente no es muy específico. Y adicionalmente, como estaba mencionando, podemos ver signos de hipertensión venosa a nivel de la órbita correspondiente. En cuanto a los quistes epidermoides, si bien esta patología es rara en general y su presentación por fuera de la línea media es también rara, la ubicación paracelar, digamos, la segunda más frecuente después del ángulo puntocerebeloso. Nuevamente son lesiones raras a pesar de ello. Son lesiones que van a ser hiperintensas en el T2, hipointensas en el T1 y tienen como característica especial que tienen una importante restricción a la difusión, como la podemos ver en estas dos imágenes, en su interior, que ayuda a hacer el diagnóstico diferencial en muchas ocasiones. Estas lesiones suelen no tener un realce importante con el medio de contraste y se deben diferenciar de los quistes dermoides que tienen un origen similar, ambos son lesiones por inclusión de tejido epidérmico en el neuroeje. El epidermoide va a tener las células queratinizadas y la queratina, mientras que el dermoide va a tener además anejos cutáneos, glándulas sebáceas, puede tener algo de pelo, eso es más parecido a un teratoma, por así decirlo. En el caso del dermoide, que es mucho más raro aún que el epidermoide en la región, en el seno cavernoso, eh, la imagen tiende a parecerse a la grasa, puesto que el contenido del quiste tiende a parecerse más a la grasa, por ende es hiperintenso en T1 y en T2, y no va a tener la restricción a la difusión que sí la tiene el epidermoide. También podemos tener pseudoquistes de líquido cefalorraquídeo o quistes aracnoideos. Este caso en particular es de un paciente que había sido operado hacía 10 años por un adenoma pituitario y quedó con este espacio lleno de líquido cefalorraquídeo posterior a la resección quirúrgica de la lesión. Esto generalmente no requiere ningún manejo específico a menos que esté causando síntomas compresivos sobre los nervios pues, o las estructuras de la región. Este flujograma lo traigo para tenerlo presente, puesto que sobre todo los radiólogos, por la importancia que tienen las imágenes en el diagnóstico diferencial de estas lesiones, tienen algoritmos ya establecidos para definir de pronto qué imagen corresponde más a qué tipo de lesión y según ello proceder a definir el tipo de tratamiento a seguir. Bueno, ya entrándonos un poco en la anatomía quirúrgica, debemos recordar que se han descrito múltiples triángulos en el seno cavernoso. Estos triángulos tienen como objetivo el acceso a las estructuras específicas de la región. Vamos a hacer un repaso rápido pues, de estos triángulos. El triángulo anterior va a corresponderse con el sifón carotídeo en su espacio epidural. Los límites van a ser el nervio óptico, el anillo dural fibroso y la pared medial de la fosa orbitaria. Y me permite definir el tercer par en su ingreso a la fosa orbitaria superior. En cuanto al triángulo medial, que lo vemos aquí resaltado en el 2, este va a ser el corredor para acceder a la carótida cavernosa. Es también útil para la mayoría de los tumores que están en el interior del seno. Los límites son la carótida cavernosa, la carótida, perdón, intradural, la clinoide posterior y el poro oculomotor. En cuanto al triángulo superior, que es mucho más estrecho, lo vemos aquí, este va a ser el corredor para localizar el tronco meningo hipoficiario, los límites van a ser el tercer y el cuarto par lateral y medialmente respectivamente, y la dura de la cresta esfenoidal a nivel posterior. El triángulo lateral o el triángulo de Parkinson me permite exponer el sexto par cuando cruza la arteria carótida debajo del ganglio de Gasser. Los límites van a ser el cuarto par a nivel medial, el oftálmico a nivel lateral y la dura de la cresta esfenoidal a nivel posterior. El triángulo posterolateral o de Glasgow me va a permitir localizar el segmento horizontal de la carótida petrosa. Los límites van a ser los forámenes oval y espinoso, junto con el borde posterior del nervio mandibular y el ápex coclear. El triángulo posteromedial es la proyección del petroso, que me permite, cuando se retire esta porción ósea, el acceso o una ventana a la fosa posterior. Esto llegando pues hasta la raíz del quinto par y el tallo cerebral. Los límites van a ser la cóclea, el poro trigeminal y el borde posterior del nervio mandibular. El triángulo posterior inferior
este pequeñito nos va a exponer el ligamento petroesfenoidal junto con las rodillas o dobleces del sexto par, y sus límites van a ser el poro trigeminal, la clinoide posterior y la entrada al espacio de Dorelo. El triángulo anterolateral va a permitir exponer la vena orbitaria superior y el sexto par. Los límites van a ser el oftálmico, el maxilar y una línea imaginaria entre la fisura orbitaria superior y el foramen redondo. Y hay un triángulo similar que le llaman el triángulo lateral extremo, que tiene básicamente los mismos límites anteriormente descritos, pero ya entre el maxilar y el mandibular, y me va a permitir acceder a las extensiones laterales de los tumores del seno cavernoso especialmente. Por último, tenemos un triángulo premeatal que nos va a permitir definir la localización de la cóclea, y los límites van a ser el labio medial del conducto auditivo interno junto con la rodilla carotidia intrapetrosa, no las rodillas de las que hablábamos ahorita de la porción cavernosa, y el ganglio geniculado. Y el triángulo postmeatal me va a definir la porción ósea entre el conducto auditivo interno y el canal semicircular superior. Sus límites van a ser el ganglio geniculado, el labio lateral del conducto y la porción posterior de la eminencia arqueada. Estos últimos dos triángulos, su importancia reside en evitar violar las estructuras que están en el espesor del peñasco cuando se están haciendo abordajes extendidos con petrosectomía. En cuanto al abordaje de Dolenc, pues traigo la técnica como la tiene descrita en este libro que se publicó en el 2009. Tiene algunas precisiones. Estos son los pasos que él describe como para hacer el abordaje, y vamos a ir pues como con estos pasos uno a uno. Primero la posición, el paciente va en supino en cabezal de 3 pines con la cabeza rotada a 30-35 grados, y es importante tener en cuenta que la unión del reborde orbitario y la eminencia malar deben ser el punto más alto de la cabeza del paciente. Esta es una imagen del posicionamiento de la cirugía de la paciente del caso clínico. En cuanto a la incisión, la piel se puede incidir con el interrogante invertido. La ventaja que tiene esta incisión es que permite exponer un mayor área del músculo temporal. En cuanto al periósteo, se debe hacer una incisión curvilínea desde el terion para levantarlo. Y en cuanto al músculo temporal, lo que sugiere Dolenc es hacer una incisión radial hacia la escama temporal en la mayoría de los pacientes, excepto en los ancianos, en quienes sí es importante exponer el terion, y por ende, pues sí recomienda disecciones más extensas del músculo temporal. Aquí los ejemplos, ¿cierto? Lo que él recomienda en pacientes jóvenes, entonces, es hacer una incisión aquí como en el sentido de la escama del temporal, para hacer, que ya lo vamos a ver en la craniotomía, una craniotomía en la cual yo no desinserto el músculo, sino que dejo el músculo insertado allí para no tener problemas después con la reinserción del músculo temporal, sino que simplemente se fija el hueso. En los pacientes más ancianos, como la dura madre está más adherida a la tabla ósea, se requieren trépanos adicionales, motivo por el cual se hace, pues digamos, las disecciones estándar del músculo temporal para exponer la escama y el terion y poder hacer trépanos en esos puntos. Los trépanos obligatorios van a ser pues, un trépano parietal, que va a estar detrás de la sutura coronal, un trépano frontal. Estos van a ser los obligatorios. Los que estaba hablando del terion y de la escama temporal, pues digamos, son opcionales en los pacientes en los cuales se sospecha adherencia de la dura. Aquí tenemos dos esquemas de cómo podría hacer la craniotomía, digamos la craniotomía usual, en la cual estoy reflejando el músculo desinsertado, digamos de la manera estándar. Y aquí tenemos cómo se vería el colgajito cuando el músculo está adherido al hueso. Es importante tener en cuenta entonces que la craniotomía me va a dejar estos bordes y que la parte más inferior hacia el terion se va a fracturar con un movimiento de palanca al momento de abrir la craniotomía. Posterior a esto, hay que pulir aquí los bordes hasta llegar a la base del temporal, o sea, para poder continuar la exploración hacia la base del cráneo. Adicionalmente, Dolenc sugiere, en este mismo paso de la craniotomía, hacer puntos de Dandy para elevar la dura madre y evitar que haya sangrado epidural durante la cirugía y pues, posterior a esta, usualmente los utilizamos. A continuación se inicia como digamos la fase en el techo de la órbita. Lo primero va a ser el peeling de la fosa media,
La idea es despegar la dura madre cuidadosamente hasta visualizar el foramen redondo, el oval y el foramen espinoso. A continuación se inicia la apertura del techo orbitario. Esto se hace con fresa diamantada, con mucha irrigación, periodos cortos de fresado para evitar que pues, por altas temperaturas haya lesiones vasculares o nerviosas a las estructuras adyacentes. Y la idea es ir disecando la periórbita y la dura madre, yéndose como por lado y lado para lograr hacer un retiro seguro del techo de la órbita. En cuanto a la disección de la fosa orbitaria, primero se debe llegar hasta el polo temporal. Allí en el polo temporal vamos a tener el extremo posterior de la fosa de la fisura orbitaria, perdón. Posteriormente vamos a iniciar el fresado hacia el extremo dorsolateral de la misma y se va a continuar anteromedial para continuar pues como el fresado de la estructura. En cuanto al canal óptico, nuevamente es muy importante explorar desde la órbita y desde el cráneo para evitar desgarrar la vaina del nervio y lesiones pues del nervio óptico como tal. En cuanto a la porción del ala de los esfenoides, hay que tener en cuenta que hay una aplicatura de la dura madre a nivel de la fisura orbitaria. Esta aplicatura se debe separar del ala esfenoidal, una disección anterior y posterior a tenerlo separado del ala esfenoidal se puede proceder a hacer un corte hacia posterior, esto con el objetivo de disminuir el riesgo de lesión de los nervios de la pared lateral del seno cavernoso. Una vez tengo estas estructuras separadas, se puede proceder a la resección del ala esfenoidal o el fresado de la misma y a partir de allí podemos encontrar el plano de clivaje entre las dos capas de dura madre que me van a permitir a continuación hacer la disección entre la capa externa y la capa interna a la cual van a estar adheridos los pares que están en la pared lateral del seno cavernoso. Y tenemos un esquema pues, que muestra estas estructuras antes de la apertura de la aplicatura dural y posterior a ella. A continuación se hace la clinoidectomía anterior. La idea es hacer una disección de la dura en la porción inferolateral de la clinoide. Posteriormente se hace un fresado. El fresado debe ser desde inferolateral hacia medial con irrigación constante. Al llegar al punto en el cual se divide la clinoide del estrut óptico y de la pared lateral del canal, la idea es hacer una disección circunferencial del fragmento óseo y no jalarlo bruscamente para evitar el riesgo de lesiones vasculares o nerviosas, así como el riesgo de violación del seno esfenoidal. Esto es fundamental porque si se abre el seno esfenoidal, el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo es muy alto y se debe prestar especial atención a la hora del cierre para evitar esta complicación. Al finalizar la clinoidectomía, uno debería poder observar la carótida interna en el piso del triángulo anterolateral junto con sus dos anillos durales. Esto con el objetivo de lograrla disecar de la pared del seno cavernoso. Si no se logra ver bien, hay que ampliar un poco el fresado de la clinoide hacia medial. En cuanto al fresado del canal óptico, la idea es disecar la dura madre hacia el tubérculo celular, es decir, rechazarla un poco más hacia medial para evitar que se lesione pues, con la fresa. No, se debe evitar fresar estructuras muy mediales, por lo que explicaba ahorita del seno esfenoidal, y la idea es adelgazar el hueso hasta cuando quede una laja delgada, casi transparente, que se pueda retirar con microdisección. Cuando estamos fresando la pared proximal del canal, se debe tratar de asegurar que haya una apertura completa del techo para lograr movilizar el nervio óptico hacia superior y esto pues logra facilitar algunas maniobras en algunos casos. En cuanto al fresado del estrut óptico, pues no se hace en todos los casos, se hace cuando se van a abordar lesiones celares con extensión al seno cavernoso, lesiones de la clinoide anterior o de la clinoide posterior, o cuando requiera pues acceder a fosa posterior desde este ángulo. La idea es rotar la camilla hacia el lado contrario de la lesión para facilitar la retracción, digamos, por la gravedad de las estructuras. Se debe presar desde la carótida hacia el nervio óptico y hay que tener mucho cuidado nuevamente con la pared del seno esfenoidal y con las estructuras vasculares y nerviosas. Esto me va a permitir movilizar la mitad distal del asa anterior de la carótida, pues para poder resecar lesiones con algo de comodidad adicional. En cuanto a la pared lateral del seno cavernoso, el primer punto en la disección va a ser la separación de las dos capas de la pared lateral. Esto se hace con suturas de tracción que las voy a poner en la aplicatura que vemos desde la dura temporal y eso me va a permitir hacer una tracción dinámica hacia superior que evita, pues, digamos, el efecto nocivo de retractores
colocado sostenidamente sobre el parénquima cerebral. Se puede utilizar nuevamente la maniobra de rotar la mesa hacia el lado contrario de la lesión para aumentar el campo de visión y, perdón, la capa dural externa la debemos cortar a lo largo del borde lateral del seno, encima del nervio maxilar y posterior hacia el nervio mandibular. Esto para disminuir la presión sobre el lóbulo temporal. Una vez se logran separar estas capas, logramos ver el tercer, el cuarto y pues, las ramas del quinto par correspondientes en el borde anterolateral y se logra ver hasta el borde anterolateral del ganglio base. La idea es lograr una exposición completa del ganglio, disecando la dura madre hacia posterior y hacia medial hasta exponer la raíz del quinto par. Y en muchas ocasiones se requiere sacrificar la meninge a medio. Esto se hace a nivel del foramen espinoso, se coagula y se puede taponar, se debe taponar con Surgicel y cera ósea en el foramen espinoso. Se puede continuar la disección hacia el peñasco, en este caso hay que tener especial cuidado con el nervio petroso mayor y el ganglio geniculado, para evitar, pues, digamos, lesiones neurológicas adicionales. Entonces, así veríamos cuando se empieza a hacer esta disección, aquí están pues, esquematizadas las suturas de tracción y va a ser a través de esta estructura que uno va a ir haciendo la disección hasta lograr exponer completamente las estructuras mencionadas. Cuando se requiere exponer la carótida petrosa, y esto es importante especialmente para lograr un control vascular proximal, se va a hacer un fresado del techo del canal petroso de la carótida. Esto se hace posterior a la transección de la meninge media. Se va a hacer una disección dural en el peñasco, en la porción anterior de este, exponer el nervio petroso mayor, perdón, y separar la dura del aspecto dorsal del nervio mandibular y la cava de Meckel. La idea es iniciar el fresado unos 5 milímetros anteromediales al foramen espinoso y se debe proceder dirección desde posterolateral hacia anteromedial. Si durante el fresado se evidencia o pues se ve el músculo tensor del tímpano, se debe tener en cuenta que hay que irse más medial, puesto que si continúa fresando en esa dirección, existe una alta posibilidad de la apertura de la tuba de Eustaquio, lo cual nuevamente tendría riesgo de fístula, entonces la idea es evitar. En cuanto al piso del canal, una vez se logra exponer medialmente la carótida interna, su segmento petroso, se debe completar el fresado debajo del nervio mandibular para poder exponer mejor las asas posterior y lateral. La idea es evitar el fresado muy posterior por el riesgo de violar las estructuras del oído interno o medio y al lograr fresar una tercera parte de la circunferencia, se puede hacer una disección de la arteria con el periósteo, esto buscando prepararla para una oclusión temporal con clips o con balón en caso que sea necesario. Tenemos aquí un esquema pues nuevamente, listo, aquí tenemos la rama mandibular, aquí tenemos el muñón de la meninge media y aquí tenemos la porción petrosa de la carótida asomándose. En los casos en los que se requiere extender el abordaje hacia fosa posterior porque el paciente lo requiera, según la lesión, se procede con la remoción del apex petroso, esto fresando en dirección anteromedial desde la carótida petroso. La idea es iniciar justo cerca del apex e ir avanzando nuevamente desde posterolateral hacia anteromedial. Esto nos va a exponer la dura madre de la porción medial de la fosa posterior, incluyendo el conducto auditivo interno y el espacio de Dorelo. Esta disección de la dura medial del apex pues mantenerla íntegra en la entrada al espacio de Dorelo me va a garantizar la integridad del sexto par craneal y en este punto es importante conservar el periósteo como una capa de protección adicional para el sexto par. En cuanto al techo del conducto auditivo interno, se puede hacer fresado del mismo cuando se requiera exponer las porciones intracanalicular del séptimo y del octavo par. Y al exponer la dura propia del conducto, se puede fresar el hueso entre el conducto y el seno petroso, logrando un destechado en dirección superlateral que va a facilitar las maniobras en este punto. ¿Listo? Tenemos nuevamente el esquema. Nervio mandibular, muñón de la meninge media, carótida petrosa y aquí vemos el hueso, ¿cierto? Inicialmente cómo va el fresado, la exposición de la dura, la apertura de la dura como tal del conducto y por último el complejo séptimo octavo en su porción intracanicular. Estamos un poco mal de tiempo, entonces traía unas imagencitas de las disecciones de rota, no me voy a detener en ello.
para lograr pues como discutir el final del caso clínico. Entonces esta paciente se llevó a cirugía, como ya les comenté, se hizo un abordaje transigomático, pues con un abordaje combinado sutural y epidural de Dolenc. Los hallazgos intraoperatorios describen una masa en el seno cavernoso izquierdo con un aspecto blanquecino perlado y aspirable, y describen además un importante compromiso de las tres ramas del trigémino con un adelgazamiento y desvitalización importante de estas estructuras. El resultado de la patología fue un quiste epidermoide. Como ya habíamos visto, es una lesión que es relativamente rara en esta localización. Y por último les traigo la tomografía operatoria para que discutamos ya del caso. ¿Listo? Comentarios, preguntas, inquietudes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Carolina. Cuando uno lee los libros de los abordajes al seno cavernoso, le dicen que la carótida es relativamente fácil respetarla, sobre todo cuando hay meningiomas. A mí realmente me ha parecido muy difícil respetar la carótida y por lo general no soy capaz de sacar todo el tumor. Yo quisiera saber los expertos que se encuentran acá, cómo, cómo manejan ese problema del, de la carótida. Bueno, profe, mire, básicamente pues como que la indicación con estos pacientes, sobre todo en el caso de los meningiomas, es no hacer resecciones agresivas intracavernosas. Entonces, lo que usted habla pues de que generalmente siente que le queda una gran porción tumoral adentro, eso no es ningún error porque pues la tendencia actual ya es que la indicación es que usted intente sacar toda la porción extradural, ¿sí? Ese es el objetivo del abordaje. Y la porción intradural, pues usted solamente la retire si el paciente tiene compromiso de pares craneales y si usted ve que es una lesión resecable. Pero la tendencia entonces es que usted saque toda la lesión intradural y la porción intradural, que es la más riesgosa, si usted no ve que tiene como una forma de hacer apertura a través pues como de los triángulos, sobre todo pues como del infratroclear o el triángulo medial o el triángulo lateral, pues como a través de donde está indicada la indicación, indicada la entrada, es entonces que los deje, le deje la porción intracavernosa. Obviamente vuelvo y les digo, si no se puede resecar, y a eso ya se le da radioneurocirugía. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Pacho, que veo que está por ahí. Antes de que, antes de que comente Pacho, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo haces para localizar la carótida petrosa? Porque a veces es difícil con el fresado, si te ayudas del neuronavegador o es simplemente por la referencia anatómica del huesito. No, profe, el GSPN es súper importante, sí, el GSPN le dice a uno dónde está la carótida petrosa. Entonces, ese es uno de los pasos críticos de esta cirugía. Entonces, identificar ese nervio petroso, hacer el corte, que tiene que ser un corte muy cuidadoso, porque si usted le hace tracción, entonces tracciona el ganglio geniculado y el paciente le sale con facial, y después de eso, drilar en esa zona, ¿sí? Eh, Hay que tener en cuenta que un 10% de los pacientes tienen, digamos, como dehiscencia en la parte ósea donde está la carótida petrosa. Entonces, usted puede hacer
digamos, la disección, cuando lo hace por una técnica de Hakuba en la que empieza la disección desde B3, y cuando usted empieza a levantar las capas durales, ve que ahí hay una dehiscencia como del hueso, ¿sí? Eso pasa en un 10% de los pacientes y por eso hay que tener mucho cuidado porque entonces uno puede salir lesionando la carótida ahí en ese momento. Pero básicamente es el trayecto del GSPN donde le dice a uno, entonces dónde está la carótida. No sé si pues el maestro de Pacho, pues en México, hacía mucho, con muchísima frecuencia exponía la carótida petrosa. No sé si, no me acuerdo si de pronto él generalmente usaba Doppler transcraneal. Yo creo que eso es una buena opción. Pero en términos generales, usted con la referencia anatómica lo puede hacer y está, digamos, relativamente tranquilo. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Me pareció muy buena la charla y ahorita voy a pasar las imágenes que Carolina pasó tan rápido, las de Roto, porque yo creo que es importante que nos queden en el video. Las vamos a pasar lentamente. ¿Algún otro comentario? Doctor, buenos días. Oscar Zorro de Bogotá. Hola, doctor Zorro. No, pues felicitarlo a la doctora por la charla muy buena. Pues lo que yo tengo en mi mente para abordar el seno cavernoso es básicamente tres tipos. La patología vascular, el manejo hoy por hoy es de endovascular, las fístulas, los aneurismas de seno cavernoso. La patología infecciosa versus inflamatoria, que es compleja. La evolución del paciente nos la va dando, si hay una tromboflebitis, está el antecedente infeccioso. He tenido pacientes con sarcoidosis a ese nivel. Y la patología tumoral, en mi experiencia, en los grupos que trabajo, cada vez hacemos menos cirugía y hacemos tratamiento con radiocirugía. ¿Por qué la conducta? Básicamente, los tumores más frecuentes ahí son meningioma, schwannomas, los hemangiomas cavernosos, ¿sí? Y son tumores que van relativamente bien con el tratamiento de radiocirugía. He tenido muy pocas metástasis únicas en seno cavernoso, pero las hemos tenido. Entonces, hoy por hoy estamos optando más por tratamiento con radiocirugía, es menos mórbido e inclusive hemos tenido pacientes de esa zona con schwannomas o con hemangiomas que al año y medio mejoran el compromiso de pares craneanos. Entonces, la tendencia es muy conservadora y lo que comentaba la doctora, cuando es un tumor grande con gran compresión, yo no lo veo muy bien hacer una resección subtotal preservando, no arriesgando al paciente ni con estructuras vasculares ni con estructuras de pares craneanos, y se hace una resección subtotal, tenemos patología y se deja ese residuo sin arriesgar al paciente a la radiocirugía. Muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con ese concepto. La otra pregunta, sobre todo para Claudia, es, ¿tú qué haces cuando el tumor es duro? ¿Sí? Y si logras saber por las imágenes si el tumor es duro antes de entrar a cirugía. Profe, mire, la intensidad en el T2 le da a uno una, digamos, como una luz o una perspectiva en la que usted se imagina si el tumor va a ser entonces duro o no, ¿sí? Los pacientes que tienen un tumor hipointenso en el T1, y eso también aplica para los pacientes con adenomas hipofisiarios, incluso hay varios estudios sobre eso, le hablan a usted de que el tumor es, digamos, mucho más corto. Y los pacientes que tienen una intensidad le hablan de que el tumor, digamos, es mucho más respirable, por decirlo así, porque está más hidratado, ¿sí? Si el tumor tiene una gran porción extradural, obviamente, pues la idea es que usted entre, y es un tumor, la idea es que usted entre con un aspirador ultrasónico, ¿sí?
a esta paciente, como de todos modos no sabíamos exactamente si hiciera un meningioma, o sea, la imagen pues apuntaba que era un quiste epidermoide, pero ella tenía patología de 20 años antes en la que decían que había sido un meningioma, ¿sí? Entonces a ese tumor se le había solicitado aspirador ultrasónico. Pero la idea es que usted use aspirador ultrasónico, pero vuelvo y algo la salvedad de que tiene que ser pues como en la porción cavernosa donde usted va a trabajar tranquilo. Ok, y yo finalmente tengo otra pregunta y es si alguno de los presentes tiene experiencia en un abordaje de Kawase para manejo de schwannomas del séptimo par intracanalicular. Claudia, ¿tú tienes experiencia? Profe, yo lo he hecho en el laboratorio, pero en la vida real yo siento que eso es digamos que es algo bastante complejo. Uno tiene que tener una curva muy buena, porque cuando uno está en el laboratorio no es nada fácil. Las veces que yo lo he hecho en el laboratorio, siempre tengo muchos problemas, pues me demora como mucho hasta llegar y encontrar el techo del conducto auditivo. Eso es un procedimiento que técnicamente es bastante complejo y de hecho pues no sé, que son como seleccionados y pues, a nivel mundial humanos que hacen como ese tipo de abordaje para lesiones tan específicas. De pronto Howard Bragman, allá pues como en California, lo hace mucho, pero como dice Daniel, cuando lo he escuchado pues también cuando habla, uno se tiene que considerar que está como dentro del promedio. Sí. Yo personalmente no lo he hecho en ningún vivo, sino en cadáver. Ok, pues yo no tengo más preguntas. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Buenos días, yo tengo un comentario. No con aportes quirúrgicos porque, como saben, ya no estoy operando, pero me pareció una revisión muy completa. Me gustó mucho que se hubiera revisado el aspecto de la radiocirugía al principio y después los aspectos quirúrgicos. Los dos fueron muy bien tratados, pero me gustaría más que temas que son muy extensos se limitaran. En este caso, pienso que habría sido mejor dedicarle una reunión a la radiocirugía y otra reunión a la parte quirúrgica. Nomás me pareció muy bien la conferencia. Buenos días, Edgar Ordóñez de Bogotá. Hola, doctor. Quería agradecerles también por la charla, por la invitación, muy buena la presentación. No, simplemente para complementar que nosotros también cuando el tumor igual está comprometiendo, por ejemplo, los adenomas que infiltran el seno cavernoso, lo que dice el doctor Zorro es muy cierto. Nosotros igual tratamos de hacer en lo posible toda la resección y también entrar al seno cavernoso por vía endonasal. Sin embargo, si es un tumor firme, así no tenga una extensión lateral a la carótida, nosotros tratamos también de hacer una resección parcial, independiente de que tenga un compromiso de alguna, pues que tenga alguna oftalmoparesia, algún compromiso de un par craneal intracavernoso, en lo posible independiente de la extensión. Si el tumor, digamos que lo que depende realmente para nosotros, la extensión de la resección es la firmeza de los tumores. Muchas gracias. Gracias, doctor Ordóñez. Profe, yo Ok. quisiera como hacer una observación pequeñita con algo de tener en cuenta si hacer pues como una apertura subdural o extradural en estos pacientes, y es que antes de empezar la cirugía es importante que el cirujano se fije si considera que la lesión está está entre las dos hojas del seno cavernoso, o si tiene que hacer también como una
digamos, hacer una apertura dural, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, pues, antes de comenzar el procedimiento. Y lo otro que me parece a mí que es muy importante es el uso de dren lumbar, porque en estos peeling de la fosa media hay que hacer una retracción muy importante del temporal, como se ve ahí en las fotos de Roton que puso Carolina. Entonces eso le facilita a uno mucho que uno se vaya trayendo con la sutura, digamos, la dura madre pretemporal para que logre hacer como una adecuada exposición y no tenga que estar poniendo espátulas, sino que solamente las suturas vayan traccionando la dura y ellas vayan ayudando con el peeling. ¿Qué dren dural pones, Claudia? No, yo le pido a los anestesiólogos que me pasen un kit de los que ellos ponen de Epidural. epidural y les pongo el dren, lo cierro, le pido al anestesiólogo que cuando yo vaya a empezar a hacer la craniotomía, vayan haciendo el drenaje pues del líquido, le saco unos 40 o 50. Yo con frecuencia uso mucho el dren para el transoperatorio, más por escuela, porque donde me formé pues lo usábamos muchísimo, pues donde me entrené pues como que en el fellow, allá lo usábamos muchísimo y digamos hay que perderle tanto el miedo a ponerle dren lumbar a las lesiones pero de base de cráneo y que eso quede pues muy claro, sí, yo no estoy diciendo que le pongamos un dren lumbar a un paciente con un glioma, pero a los pacientes con base de cráneo uno trabaja mucho más seguro y el riesgo de herniación es muy bajito aún en lesiones muy grandes. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mañana